Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Encuentro aquí en el Museo Sumaya de Plaza Loreto, en la exposición de calendarios mexicanos, en donde no solamente podrás tener un baño de cultura mexicana, sino también un sinfín de historias de los trabajadores de la fábrica de galas que creció. Podemos encontrar. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola. Básicamente el proceso de elaboración de calendarios, bueno, no era tan complejo en realidad. Ahora que lo vemos, bueno, vemos muchísimas obras, pero la verdad es que muchos de ellos trabajaban a gran velocidad porque cada año la Fábrica Galas de México renovaba su catálogo de calendarios, ¿no? Entonces, pues tenían como que tener una variedad cada año nueva. Entonces el dueño, por lo general todos entraban a invitación del dueño, ¿no? Ellos llevaban su portafolio o algo y entonces él veía sus obras, le gustaba cómo pintaban y veía que tenían potencial pues para ser pintores de calendario. Que pueda resistirse a los detalles. Considerando pues que tenían que ser temas mexicanos, un prototipo de belleza muy específico, temas religiosos en donde aparecieran siempre muchos colores, son muy coloridos. Incluso alguien nos decía, los calendarios de gala son un grito de México en la pared, porque en efecto te llamaban como el folclore, la tradición, la religión, sucesos totalmente populares. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin error. Por supuesto, también el caudillo del sur, Emiliano Zapata, con su ejército, que pues esencialmente era campesino, recordemos, más revolucionarios. Entonces eso, bueno, pues a partir de eso, los pintores pues iban, muchos de ellos proponían los temas. Ellos decían, bueno, considerando estas cuestiones de folclore o de fiestas religiosas, bueno, ellos proponían los temas, llevaban los bocetos, el dueño de la fábrica, Santiago Galas, era un español de Santander, él les aprobaba y entonces ya procedían como a la pintura. O a veces las marcas ya tenían temas específicos que querían que se presentaran en sus propios calendarios y entonces les decían, no, pues ahora quiero una chica en tal pose, en una fiesta, exacto, en una fiesta o bebiéndose alguno de los productos. Entonces, digamos que las dos diferencias que había era las piezas que se hacían específicamente para una marca o las que se hacían pensando en que podía ser cualquier producto el que se iba a anunciar y entonces, bueno, pues más bien era el cliente el que escogía de este catálogo que se hacía cada año qué pieza quería y ya sobre eso se le ponía toda la información de su negocio o incluso la foto de su... Con el color del sol por todo el cuerpo. Había dos, bueno, una de las formas de venta era estos catálogos se llevaban de puerta en puerta, se peinaban toda la ciudad los vendedores y entonces ellos entraban a todos los negocios, les asignaban una ruta, les decían tú te toca tal colonia y entonces ellos iban con su catálogo cargando y entraban a todos los negocios, chico, mediano, grande, el que fuera y ofrecían como... Entonces ya el cliente decía, pues me gusta este, en tales medidas, porque también había distintas medidas, no había unos muy grandes, otros como, había varios tamaños. Formato de casa, formato de... Más de negocio, exacto. Entonces lo que hacían era, bueno, presentar el catálogo, seleccionar cuáles querían, en qué tamaños, cuántos querían, y ahí se les daba un estimado de cuándo se les entregaba, así como, bueno, qué información querían que estuviera ahí, el nombre del negocio, el giro, la dirección, teléfono si es que tenían, porque les toca esta transición de cuando no haya, cuando ya hay. Entonces, bueno, este tipo de información, así era como se repartían, ¿no? Se iban vendiendo de puerta en puerta. Oye, Raquel, y siendo los calendarios un éxito tan grande, ¿tú a qué crees que se deba más? ¿Al proceso industrial que era muy eficiente, tal vez tenía buen costo, o estaban muy bien organizados, o más bien como a la temática de las pinturas?
Yo lo que creo es que es una mezcla de ambas cosas, porque, bueno, de entrada, el colorido, esta visión que tienen de hacerlos con base en temas muy entrañables en el imaginario, eso Al es... final, incluso hasta ahorita hicieron una obra en Museo Sumaya por lo representativo que es de México, yo creo. Exacto, entonces eso, el tomar elementos tan representativos, tan mexicanos, tan arraigados como los religiosos, ¿no? Esas fiestas que se toman, bueno, pues eso marcan sí una pauta en cuanto al gusto de la gente. Pero la otra parte que bien apuntas, bueno, que seguramente eran muy accesibles. Además piensa que estamos en una época en donde había como muchísima apertura a ser amable con el cliente. Y podemos ver en estos bazares de pulgas todo lo que se les regalaba, charolas, vasitos, o sea, no solo calendarios, no había como una búsqueda del regalo para amarrar a la clientela. Algo muy general, ¿no? Exacto, justo porque se da una industrialización de los objetos. Entonces la señora ya no necesita hacer, no sé, muchas cosas que antes eran manuales, ahora las puede comprar. Pero entonces la marca, para hacerse famosa, para convencer a la gente, pues tenía que dar algo a cambio. Entonces eso también ayuda, el que el proceso de impresión fuera tan bueno, pues ayudaba a que sí alcanzara, que hubiera un abasto a cubrir las demandas. Entonces hay una mezcla, aunque sin lugar a dudas, los temas que abordan y cómo los abordan son un factor imprescindiblemente, porque contribuyeron al éxito. Pues la mayoría de las personas como que imaginan a las mujeres revolucionarias solo o haciendo la comida para alimentar a los, o a los soldados, o cuidando a los hijos, haciendo las labores del hogar, pero resulta que no, que ellas en la revolución también participaron, ya sea en la lucha, también manejando sus armas, yendo a caballo. Entonces, siendo un producto, ya vimos, tan celebrado y además tan, yo diría, eficiente, hablando sobre la parte industrial, tengo entendido que terminó la época de los calendarios, los dejaron de hacer cuando murió el dueño de la fábrica de Galas, la imprenta de Galas, o sea, Santiago de Galas. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso, Raquel, por favor? Don Santiago muere en 71 y en esa época también deviene un cambio en la industria. Entonces, en Galas no necesariamente no se empezó a adquirir maquinaria nueva, y las grandes marcas empezaron a ir poco a poco, es decir, cuando antes imprimían Coca-Cola, Bacardí, Nescafé, o sea, marcas que siguen siendo un monstruo. Imagínate perder esas cuentas, pues debe haber sido debió pegar fuerte en la economía de la empresa, porque además seguramente esas marcas empezaron a ir con quien sí empezaba a comprar la maquinaria que iba surgiendo. Sin embargo, en Galas pues no hubo esa parte, ¿no? Porque las máquinas seguían funcionando. Sí. Entonces no era que no sirvieran, pero ya las técnicas no eran tan modernas. Ahora, en cuanto al declive de los calendarios, yo también creo que forman parte de un tiempo y un espacio determinados. Y los tiempos van cambiando. Por ejemplo, ahora ya no te regalan esos calendarios enormes. Y para mí, por ejemplo, está bien, porque yo jamás lo pondría, ¿no? Entonces van cambiando también esos gustos, ¿no? Incluso las imágenes que ahora, pues los críticos de arte les tiran durísimo, cuando hay que entenderlas como parte también de un tiempo y un espacio determinados, ¿no? En la sociedad. Entonces, se podría decir más o menos que se estancó, Galas de Impresión se estancó en esos calendarios y con una gama de productos nuevos, Galas optó por quedarse con las máquinas que tenía, no las nuevas, que aunque servían bien las que tenía antes, lo que pedían los clientes con las nuevas tecnologías eran pues cosas más novedosas tal vez. Sí, seguramente. Sin embargo, solo dura una temporada, después hay un cambio en la administración de la fábrica y se reimpulsa. Ahora, de hecho, está nuevamente muy bien posicionado. Ya cuando te empiezas a meter, te das cuenta que también creo que parte del éxito que tenían es que llevaban como mucho del alma de la gente. ¿A qué me refiero? Que llevaba mucho de trabajo humano, ¿no? Desde hacer la pintura y entonces en la inspiración del arte, totalmente, a la hora de imprimir, pues como cada máquina, el operario que necesitaba, los conocimientos que tenía, como muchas cosas
ahora ya calibras la máquina y la pones y la programas y funciona. En ese momento no, era como de callo, era como de práctica, que iban aprendiendo los distintos procesos, las distintas mañas, por llamarlo de alguna forma, que iban teniendo. En ese momento todo era al calcule, todo era a partir de la recepción que tenían de los clientes, del público en general, y sobre eso iban pues evaluando, mejorando, cambiando, quitando, haciendo adecuaciones en general. Pues sí, yo creo que evaluarlos en su tiempo y en espacio sí son como de una riqueza muy grande. Puedes aprender como mucho de la vida cotidiana por distintos elementos, ahí te puedes dar cuenta. Y también como este imaginario social a nivel popular, porque piensa también que estos llegaban a todos lados, ¿no? Entonces hay gente que nunca en la vida ni ha tenido ni tendrá un cuadro, pero siempre las imágenes son importantes. Entonces esto les daba un referente también para pensar o soñar, ¿no? No, sí formaban una familia muy grande, disfuncional como las familias mexicanas, eso no, porque también hemos hablado mucho con la gente de eso, ¿no? De las broncas que tenían, por qué surgían, hubo una huelga muy famosa de varios años, entonces pues era una familia realmente muy grande, se conocían mucho entre ellos, incluso ellos siguen teniendo como su club de los que trabajaron en galas, de los ex trabajadores, y se siguen reuniendo con cierta frecuencia, entonces pues ahí vemos que sí formaron como lazos, que sí hubo un común denominador que fue la empresa, que les dio algo, que los sigue, les dio una identidad que los sigue representando en algunos escenarios. Muchas gracias, Raquel. Gracias a ti, Fernando, por tu interés.